Buen día. El día de hoy tenemos la rendición de cuentas, es decir, la presentación a nuestros stakeholders acerca del rendimiento que obtuvo nuestra empresa Carbon Cycle Tech. Como bien sabemos, la empresa está conformada por una sola persona, es decir, es unipersonal, por mi persona. A continuación podremos ver el detalle de todos los componentes del mismo. Bien, podemos tener en cuenta que dentro de la declaración de la misión y de los objetivos no fuimos redundantes o realizamos cambio alguno, por lo cual estos se mantienen desde la primera presentación que se tuvo hacia los inversionistas. La misión se mantiene tal cual nata, al igual que los objetivos. Bien, dentro del análisis FODA podemos entender que dentro de las oportunidades, principalmente en el crecimiento de la industria, fue mucho más elevado de lo que teníamos esperado, por lo cual esto llegó a afectar directamente a la demanda de las bicicletas para cada una de las empresas competidoras. Por el lado de las amenazas, el conflicto con los grupos ecologistas, principalmente con las áreas de mejora, en este punto, pues se vio solucionado con ayuda del mando de cuadro integral consciente, por lo cual vemos que aún nos faltaba revisar varios puntos, pero se hizo las correcciones correspondientes. Y por el lado de la deficiencia de carbono nos apoyamos del I+D, que era la inversión y desarrollo. Ahora, en cuanto a las fortalezas, pues logramos ser eficientes en el marketing, que fue un punto favorable para nuestra demanda dentro del Q6. Logramos también mantener el rendimiento financiero y nuestro poder dentro de la industria, pese a que nuestro cuadro de mando integral se vio disminuido, pues esto se logró mantener sustancialmente. Por otro lado, dentro de las debilidades, dado está la demanda en el mercado y la cuota del mercado, pues que obtuvimos dentro de Q4 y Q5 no fueron favorables, por lo cual obtuvimos rendimiento de mercado más bajo. Aún faltó también pulir más el tema de recursos humanos y por el lado de la reputación también presentamos una debilidad tal cual. En cuanto a nuestros segmentos objetivos y la priorización de cada uno de ellos, pues no se vio tales cambios. Únicamente dentro de Q5 se propuso el cambiar a velocidad como prioridad 1, pero esto también no fue algo positivo, entonces retomamos nuestra posición inicial de que recreación sea primer punto, montaña como segundo punto y velocidad como tercer punto, denotando así resultados favorables para Q6. Bien, dentro del análisis de la competencia podemos observar que nuestra empresa fue la que mayor demanda obtuvo por personal en ventas, es decir, cada persona generó dicha demanda, obteniendo una demanda total de 9.057 unidades para Q6, con un precio promedio de 1.334. Es decir, a comparación de los demás competidores, nosotros tuvimos el precio más bajo del mercado, apuntalado y ligado también a todas las características que contenía cada uno de nuestros productos. Un número de inserciones totales de 12, con un número de páginas web de 4, siendo un punto intermedio. Por otro lado, logramos aperturar todas las tiendas, es decir, estábamos disponibles a nivel global, con un personal de ventas de 29 personas, siendo muy eficaces nuestras estrategias de marketing, que estaba ligado estrechamente a la estrategia que apuntalamos en un inicio para Q4, Q5 y Q6. Bien, dentro de las estrategias que se planteó estuvo la innovación constante apoyándonos del I+D, la calidad superior, teniendo en cuenta la inversión que realizaríamos en inversión y desarrollo en cuanto a fibra de carbono, el diseño excepcional, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los segmentos, la marca prestigiosa, reconociendo y valorada por sus consumidores. Por otro lado, la segmentación precisa, ser mucho más eficaces a la hora de determinar qué es lo que necesita cada uno de nuestros clientes de acuerdo al segmento al cual pertenecen. Un marketing eficaz, combinando técnicas digitales y tradicionales, teniendo en cuenta las preferencias de medios de cada uno de los segmentos, y la fidelización, que apuntalaba a programas que incrementen la retención de clientes.
Dado el caso, los resultados reales que obtuvimos y de acuerdo a las estrategias planteadas fue mantener en este caso la innovación constante, que está demostrado en el gasto que se realizó en el I+D para obtener productos de mejor calidad. Por otro lado, el marketing eficaz que se logró realizar para Q6, teniendo en cuenta también las preferencias de medios de cada uno de los segmentos, apuntalando más a los SEMs orgánicos de búsqueda, contratando más páginas web, contratando el tema de blogs y demás. Por otro lado, la fidelización como tal se suprimió, ya que el plan del simulador no lo permitía. La valorización de marcas más altas, dadas la calidad de inversión que se llegó a realizar, y esto lo demuestra el simulador, ya que tuvimos las puntuaciones más altas. Por otro lado, la ampliación de la fuerza de ventas también fue necesario realizarlo. Con eso también podemos decir que se incrementó el número de personal en ventas y la ampliación de la cadena productiva. Es decir, se hizo una inversión más fuerte dentro de lo que compete a capacidad fija. Dentro de nuestros gastos de I+D previstos, teníamos planteado el poder dividir todo este gasto dentro de Q4, Q5 y Q6. Entonces, también teníamos en cuenta los históricos anteriores del primer año, donde se especulaba que se hacía un esfuerzo alto en Q1, de allí proyectado a Q4 y Q5, para mejorar así la rentabilidad de nuestro producto. Pero como vimos también que la industria estaba en un auge crecimiento y el crecimiento del mismo, valga la redundancia, era sumamente potencial, pues tuvimos que hacer unos ajustes al mismo. Ahora, dentro de los gastos de I+D reales que se obtuvo, pues se puede ver claramente que dentro de Q5 fue el tope más fuerte de gasto en I+D que se tuvo. Dentro de Q4 no se realizó cambios minuciosos, ya que, como lo dije, se pensaba contemplado pues dividir todo este gasto entre los Q, pero al obtener resultados de Q4 vimos que era necesario realizar ajustes. Entonces, repotenciamos todo el gasto directamente a Q5 para poder aligerar el tema de Q6 y también obtener otro tipo de resultados, por lo cual, si se puede observar bien, pues el gasto realizado en I+D dentro de Q5 llega a ser casi de $1 millón. Bien, dentro de los planes de gestión de marca y el precio como tal, pues se hizo este estudio a través de los resultados obtenidos desde el Q4. Entonces, dentro de Q4 nos arrojaba que tanto la marca Alegricleta y Trueno Alpino tenían baja rentabilidad, por lo cual se procedió a eliminar dichas marcas para poder así optimizar estos recursos a las marcas que realmente estaban siendo rentables en el mercado. Por otro lado, dentro de Q6 se realizó mejoras en las 4 marcas disponibles a la venta para el consumidor. Y si observamos en el gráfico a continuación, podemos tener en cuenta que en el tema de precios, tanto para recreación, montaña y velocidad, no fueron tan cambiantes ni tan fluctuantes. Por decir, lo que quiere decir es que logramos mantener en tope los precios para que esto no se vea reflejado también en disgustos de los consumidores, especialmente cuando hablamos de precios o sensibilidad del mismo, podemos resaltar al segmento de recreación, que por ende era nuestro primer objetivo a rescatar o estábamos apuntalando al mismo. Bien, dentro de los planes de tienda y de los vendedores, se había proyectado como tal abrir la tercera tienda en Bangalore y la última tienda en Nueva York, siendo este un mercado potente. Pero claro está, dentro de nuestros recursos para Q1, Q2 y Q3 no estaba previsto la apertura debido a que podríamos incurrir en riesgo de liquidez. Dentro del personal de ventas habíamos proyectado una cantidad mínima de 5 y 6 para las dos tiendas en Q4 y Q5, con una demanda proyectada de 1.500 unidades para Q4, 2.625 unidades para Q5 y 3.800 unidades para Q6. Pero, como vuelvo y recalco, debido al crecimiento abrupto que tuvo la industria como tal, se tuvo que hacer reajustes necesarios en el mismo.
siendo así que se mantuvo el plan de la apertura de las tiendas porque finalmente en nuestra liquidez no nos daba para aperturar, hacer un cambio de Nueva York para Q4 y Bangalore para Q5, y por otro lado se dio énfasis al número de personal de venta. Por ende, para Q4 se reajustó a 10 personas en total y para Q5 para 18 personas en total, sumando así para Q6 29 personas en total en nuestra línea de fuerza de ventas. Por otro lado, la demanda también fue reajustada, pese a que en Q4 cumplimos con el número proyectado de demanda. Esto fue sustancialmente superado por las dos marcas competidoras. Entonces, tuvimos que hacer un reajuste para que en Q5 poder optar por vender más, y para Q6 finalmente se dieron resultados más altos, que fueron de más de 9.000 unidades. Bien, dentro de la línea de recursos humanos según lo planificado versus lo real, podemos tener en cuenta que se le dio más énfasis al tema de fuerza de ventas, pero sin olvidarnos del área de supervisor de producción y trabajador de producción, teniendo en cuenta a su vez también que el trabajador de producción, al no estar satisfecho, iba a reducir su productividad laboral y esto nos iba a afectar directamente en la capacidad productiva. Por ende, si se puede ver a continuación, se tenía estimado como tope gastar en salarios anuales hasta un máximo de $24,000 aproximadamente, pero con los reajustes, con la productividad y demás, pues esto se vio elevado casi hasta los $30,000, como se puede ver a continuación en la gráfica. Bien, a continuación podemos ver dentro de la planificación que tuvimos para fabricación, los gastos en los que íbamos a incurrir según capacidad fija, la capacidad fija disponible, ventas perdidas en caso de no hacer los ajustes necesarios a la capacidad fija, es decir, a la compra de impresoras, el costo total de la producción, la capacidad perdida debido a la moral de los empleados, también la capacidad operativa para satisfacer el volumen de producción. Entonces, dentro de Q4 no se realizó cambio alguno, se mantuvo el plan como tal, pero ya evaluando todos los resultados, pues para Q5 sí se tuvo que hacer un cambio sumamente sustancial. Entonces, eso lo vamos a ver en la lámina a continuación. Bien, como ya lo había mencionado, se tenía planificado invertir los mismos $248,000 a Q5, pero debido a la creciente demanda que tuvo la industria como tal, se destinó más recursos al tema de inversión en capacidad fija, por lo cual se optó por la adición a capacidad fija de 4 impresoras más, denotando así una inversión de $960,000, es decir, casi $1,000,000 para el tema de impresoras de bicicletas de carbono de fibra. Entonces, yendo así una capacidad fija disponible de 5.720 unidades. Pese a estos esfuerzos, también podemos ver que era necesario optar por dos impresoras más, pero si hacíamos esto, el simulador nos informaba que estábamos incurriendo en pérdida de liquidez financiera y podíamos caer en un posible quiebre. Entonces se dio hasta el máximo de inversión, que era por lo cual la demanda, que fue sumamente elevada para Q6, nos dio como ventas perdidas por desabastecimiento de 3.870 unidades. Bien, dentro de la estrategia financiera que teníamos planteada era el tema de inversión en innovación y diferenciación, que ya lo habíamos denotado, que eso estaba directamente ligado al tema del I+D. Entonces, una asignación adecuada de recursos significativos a la investigación y desarrollo de los productos y los servicios innovadores. Por otro lado, también la gestión eficiente de los recursos y la expansión estratégica. Esto asimilaba en la implementación de prácticas para la automatización de la mejora continua y a su vez también el cambio de maquinaria obsoleta para no incurrir en afectaciones ambientales y de salud para nuestros colaboradores. Eso como primer punto. Entonces, se cumplió lo que se estaba teniendo en cuenta dentro de la estrategia, pero más y menos adicionalmente dentro de toda la estrategia pues pudimos también
dar como énfasis a la asignación de recursos al departamento de marketing, ya que en un inicio teníamos en cuenta que nuestra solidez en el mercado nos iba a permitir reducir cierto capital o cierto monto monetario dentro del mismo, pero no fue así. Entonces decidimos pues aportarle más capital al mismo debido a los resultados negativos que obtuvimos en Q5. Entonces se inyectó una fuerte cantidad de presupuesto al departamento de marketing para poder optar por la contratación de blogs, medios digitales, redes sociales, los SEMs orgánicos de búsqueda para cada una de las marcas y demás. Bien, dentro de la proforma financiera planificada, se proyectó que para el Q4 íbamos a tener una ganancia por acción de $6, para el Q5 una ganancia por acción de $9 y finalmente para Q6 una ganancia por acción de $32. Ahora, si nos vamos Ahora, dentro de la proforma financiera real, podemos ver que para Q4 se obtuvo una ganancia por acción de $5, para Q5 se tuvo una ganancia por acción negativa, y esto dado a que nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo dentro de los gastos, teniendo en cuenta también los costos de mejora del sistema, gastos de tienda de la apertura de Nueva York fueron más elevados de lo normal y nuestro beneficio bruto, dado nuestros ingresos, pues no llegaba a suplir dichos gastos, por lo cual obtuvimos un beneficio operativo, dado está, negativo. Pero finalmente para Q6 pues se logró reapuntar los ingresos debido al trabajo sustancial que se obtuvo dentro del departamento de marketing, dentro de los gastos de marketing en internet, la publicidad, aumentando nuestras fuerzas de ventas, adaptándonos al crecimiento abrupto que tuvo el mercado, pues se obtuvo una ganancia por acción de $24, siendo también importante renotar que se hizo mejoras salariales a nuestros colaboradores para mejorar su productividad laboral y cuidar su bienestar. Bien, en cuanto al retorno de inversión proyectado, habíamos solicitado 2,5 millones a cambio de un precio por acción de $147 por un número de acciones total de 17,000, con un porcentaje de propiedad del 40.48% de la empresa, con un retorno de inversión de 320. Finalmente, lo que se llegó a dar fue, según datos también del simulador, una inversión total de 1.999.965 por un precio de acción de 85, por un número de acciones de 23.529 acciones, a cambio del porcentaje de propiedad de la empresa del 48.48% de la misma, con un retorno de inversión de 240. Dentro del uso del capital invertido proporcionado dado está por nuestro inversionista, se hizo énfasis en 4 puntos específicos. En el área de inversión y desarrollo, invertimos en puntos específicos para cada uno de nuestros segmentos. En primer punto, se hizo la inversión de la fibra de carbono más ligera y más resistente. Este sí fue de forma general para los 3 segmentos. Por otro lado, el tema de la canasta más confortable y más cómoda para el segmento de recreación. El tema del gel para los pinchazos de las llantas, que este también fue enfocado para los 3 segmentos. El maniobro recto más confortable y ligero para priorizar el tema del montañismo. Por otro lado, también se hizo énfasis en el embalaje sostenible, ya que esto era algo que teníamos como prioridad como empresa. Dentro de las mejoras del sistema, pues al tener este capital suficiente, pues pudimos seguir manejando mejoras del sistema como lo habíamos venido haciendo desde Q2. Entonces, no tuvimos, gracias al capital dado, pues no tuvimos que cortar ninguna de estas mejoras del sistema. Las mantuvimos y esto también fue algo favorable, tanto en maniobro, en llantas, en estructura, es decir, esqueleto de la bicicleta, luces y demás. Por otro lado, en las acciones de mejora se dio énfasis en el área medioambiental, ya que teníamos varios reportes de la industria de que era sumamente urgente el cambio de la maquinaria obsoleta por maquinaria que llegase a ser más automatizada y también que controlara los filtros de
temas de aire y por otro lado también el cuidado de los colaboradores por contaminación del mismo. También se realizó lo que es el mejoras en las acciones de mejoras para el buen vecino, se brindó capital suficiente. Por otro ámbito, también en el tema de capacitaciones y proveedores, también dimos énfasis en capacitar al personal para que éste sea mucho más productivo y sea su bienestar más amplio. Se dio inversión también para la creación de una casa de salud para nuestros colaboradores, principalmente para los trabajadores de planta, y dentro del departamento de marketing, pues que dado está dentro del flujo como evidencia que pudimos mejorar nuestros números gracias a la eficacia del mismo. Entonces, para ello también era necesario recursos como tal. Finalmente, dentro de las lecciones aprendidas, tanto con el simulador como con las proyecciones realizadas, se tiene en cuenta el ser muchísimo más minucioso, es decir, escalar o rebuscarse en aquellos valores que pensamos muchas veces no van a afectar, pues sí los vienen a afectar, dada está nuestra capacidad fija vinculada a la tasa de crecimiento que tuvo el mercado como tal. Entender también la importancia de la calidad y cómo ésta llega a afectar la rentabilidad de los productos, es decir, las acciones realizadas en I+D, aquellos que lo realizaron y aquellos que no, cómo llegó a afectar esto proporcionalmente a los factores de demanda, a los factores de confiabilidad de la marca y fiabilidad, también al tema de juicio de marca que tenían los segmentos como tal. Por otro lado, también denotar que las ganancias son importantes, pero también es importante el bienestar de todas las partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas, hago énfasis a las acciones de mejora que se las tomó teniendo en cuenta a estas partes interesadas. Por ende, también no enfocarse solo en el ámbito medioambiental o solo en el ámbito del bienestar de los colaboradores. Todos aquellos participantes que resulten afectados de nuestra actividad económica tienden a ser partes interesadas, porque al final, sea positivo o sea negativo, están siendo afectadas por dicha actividad, valga la redundancia. Por ende, se hizo énfasis en el cuidado del medio ambiente, pero sin dejar de lado también las otras partes, como es el cuidado de nuestros colaboradores, la estrecha relación con nuestros proveedores, el tema del buen vecino debido a la fábrica que estábamos teniendo y cómo esta llegaba también a afectar a los vecinos que estaban alrededor. Entonces, eso. Por otro lado, también la productividad de los colaboradores es fundamental, dado está el caso, para llegar a obtener mejores resultados. Por ello, deben ser recompensados de manera eficiente y eso está vinculado también directamente a la productividad dado en porcentaje de los colaboradores, tanto los trabajadores de planta, los supervisores de planta y la fuerza de venta. Siendo también en ese ámbito de las fuerzas de venta, énfasis en que ellos también pudimos o estábamos en capacidad de brindarles temas de capacitaciones adicionales para que ellos también proyectaran demandas muchísimo más elevadas y al final todos resultamos favorecidos. Y finalmente, el siempre tomar las caídas como un impulso para dar lo mejor de sí. Si bien tuvimos un impacto negativo en Q6, pudimos levantarnos de la mejor manera en Q6 obteniendo resultados favorables. Pese a que no era el que habíamos proyectado, sí fueron resultados positivos y a su vez también para nosotros, para los inversores y para todos aquellos partícipes de este programa. Muchas gracias.